San Mateo 11:28 y dice: venid a mí. ¿Cómo dice? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una vez más: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Señor, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza. Le suplicamos, Señor, una vez más que envíe obreros a su mies. Necesitamos músicos, Señor, que toquen los instrumentos. Necesitamos siervos y siervas que ejecuten instrumentos musicales, Señor. Envíe obreros a su mies, Señor, para levantar el grupo de alabanza de esta obra, de esta iglesia en Wester City. En esta hora, Señor, nos disponemos, nuestro corazón, nuestra mente, a recibir palabra suya para crecimiento espiritual. Le suplicamos, Espíritu Santo, sea usted llenando nuestras vidas, sea usted ayudándonos a soltar nuestras cargas y aflicciones, para que nuestra vida sea más fácil y podamos gozar de la libertad del Evangelio. Le damos, Señor, toda gloria, toda honra y toda adoración en el glorioso y poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. El tema de esta tarde lo he titulado Venid a mí. ¿Cómo se llama? Venid a mí. En estos tiempos modernos en los que vivimos, mis amados, tiempos rápidos, tiempos de correr para aquí, tiempos de correr para allá, tiempos de vivir sobre el reloj. Es un tiempo esclavizado en el que vivimos. Es un tiempo que pareciera de mucha libertad, de gozar de muchas comodidades, pero la verdad es lo contrario. Nuestro tiempo cada vez está más reducido, nuestro tiempo cada vez está más sometido a presión, y eso ocasiona un estrés. El estrés es una de las enfermedades más peligrosas que existen sobre la faz de la tierra, porque es una enfermedad silenciosa, donde usted, sin darse cuenta, está acabando con su sistema nervioso, y donde el enemigo entra y en muchas personas pone el deseo de quitarse la vida. Es un deseo que es incontrolable. Llega un momento que una persona, cuando llega al estado de nerviosismo, de quererse quitar la vida, está pensando eso día y noche, planeando cómo quitarse la vida. Y el Señor Jesús anhela que nosotros vengamos a Él para que le demos nuestras cargas a Él. Pero todo mundo desea cargar sus propios problemas. Hay mucha gente que ni siquiera platica sus problemas con su pareja, ni siquiera platica sus problemas con sus amigos más allegados. Se guardan todo, se quedan todo y se enferman más rápido. Y el Señor sabe eso. Jesús sabe eso. Jesús conoce la humanidad a fondo. Uno tiene que sacar sus problemas. Por eso la persona que ora saca su problemática mediante la oración y dice: Señor, te entrego este problema, tengo esta necesidad. Saca ese problema y recibe sanidad inmediatamente de parte del Señor. El Espíritu Santo viene con sanidad sobre esa persona y le da alivio, le da confort y le da paz. Pero el problema es que muchos no tienen el tiempo de tomarse un tiempecito para apartarse para el Señor, un tiempo para platicar con su Señor y liberar sus cargas, y se quedan con ellas. Y aquí el Señor enseña al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba cargado por todas las leyes de los escribas y de los fariseos. Los escribas y los fariseos se sentaban en la silla de Moisés, hacían nuevas leyes y se las imponían al pueblo de Israel. Y les exigían que tenían que hacer tal y tal y tal cosa. Una cantidad de leyes que ellos se inventaron, que ni siquiera en la Biblia están. Ellos las sacaban de ahí, deducían más y hacían más y más leyes. Y viene el Señor Jesús y les dice: no, vengan a mí. O sea, Él buscando la manera de liberar al pueblo de Israel. Y nosotros, como pueblo del Señor, tenemos que venir ¿a quién? A nuestro Señor. ¿Con qué? Con nuestras cargas, con nuestras dificultades, con nuestros errores, con nuestros problemas, porque somos imperfectos. Por eso en el camino del Señor, el Señor nos va perfeccionando día a día, quitándolo lo que no sirve, quitándonos el mal carácter, quitándonos la gritería, quitándonos el coraje,
quitándonos todas esas cosas que nos arruinan nuestra vida, y el Señor dice, vengan a mí, entréguenme eso que no sirve para yo hacerlo servir. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo yo voy a dejar mi vicio del cigarro si tengo 10, 15 años fumando? Yo no lo puedo dejar. Entonces el Señor viene y dice, ven, entrégame eso, entrégame esas cargas. Y el pueblo de Israel estaba cargado. Hay gente que está atrapada en las drogas. Usted dirá, no puede ser. Sí, hay gente atrapada en las drogas. Hay mucha gente atrapada en las drogas. Hay mucho joven atrapado en las drogas. Que yo conozco jóvenes drogadictos que me dicen, es que la droga la amo más que a mi novia. Yo amo la droga más que a mi mujer. No puedo estar sin ella, no puedo vivir sin ella. Prefiero la droga que a la mujer o a la novia. Entonces, no quieren estar en esa situación. No es que quieran estar en esa situación. Están atrapados por el enemigo en esa situación. Y dice el Señor Jesús, ven a mí, entrégame esa carga y yo te libero, pero ven a mí. El venir a mí significa confía en mí. ¿Qué significa? Confía en mí, cree en mí. Y cuando uno confía y cree en el Señor Jesús, esas cargas se van. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús se van. Pero cuando nosotros se las entregamos, cuando nosotros verdaderamente en fe y creyendo le decimos, Señor Jesús, te entrego esta carga, Señor, te la entrego, ya no la puedo. No más que hay una cosa, Dios en su misericordia se espera hasta el último segundo a ver hasta dónde aguantamos, hasta que ya no podemos, hasta que decimos ya no puedo más, y es cuando le decimos, Señor, te entrego la carga. Y cuando se le entregamos, empieza el descanso. Y es bien claro, fíjese lo que dice acá. Dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Los que estáis qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso en el Señor es muy diferente al descanso normal que tenemos. Cuando nosotros descansamos, nos relajamos, nos tranquilizamos, agarramos nuevas fuerzas, nos recargamos de fuerza otra vez. Pero cuando venimos al Señor, encontramos una paz duradera, hermanos. El Señor es paz. Y cuando uno viene al Señor y uno prueba la paz del Señor, uno adquiere descanso espiritual. Y si uno anda alterado, si uno anda fuera de sí, uno vuelve en sí. Uno se vuelve a encontrar a uno mismo. Uno encuentra esa paz que solo el Señor da. Y cuando nosotros somos poseedores de esa paz, al lugar donde vayamos, llevamos esa paz del Señor. Pero la condición es, venid a mí. ¿Cuál es la condición? Venid a mí. ¿Quiénes? Los que están trabajados, los que están cargados, los que están cansados. Hay gente, usted dirá, no puede ser. Hay gente que está enfadada de su trabajo. Usted no puede ser, sí. Hay gente que no soporta su trabajo. Entonces, una de las cosas que el rey Salomón descubrió es, no hay nada mejor para el hombre que disfrute lo que come y lo que bebe y que le guste lo que hace. Es lo único que le va a aprovechar. Entonces, si a uno le gusta lo que come, lo que bebe y el trabajo que hace, es lo único que vas a aprovechar. Pero hay gente que ni le gusta lo que come, ni le gusta lo que bebe, y mucho menos lo que hace. Entonces, uno tiene que buscarle qué es lo que te gusta hacer, qué trabajo te gusta hacer. Pero desafortunadamente venimos a un lugar donde lo que andas buscando es acomodarte a trabajar, caiga, lo que quieres es trabajar. Pero no es así. Tienes que hacer el trabajo que a ti te guste, donde te sientas realizado. Miren, un ejemplo. Cuando uno viene al Señor y cuando uno rinde esa carga al Señor, el Señor es el que te pone y te da lo que va contigo y lo que te gusta hacer. Y ahí es donde encuentras tu paz. Ahí es donde te sientes a gusto. Ahí es donde sientes la comodidad del Señor. Ahí es donde sientes la libertad del Evangelio. Pero cuando venimos, ¿a quién? A Cristo. Cuando venimos a Él. Y le decimos, Señor, provéeme un buen trabajo. Y el Señor dice, sí, te voy a proveer un buen trabajo. Tengo el caso de un amigo mío, pastor, que el Señor le dijo, dile a los jóvenes de la iglesia que vayan a la escuela y se preparen, porque yo los quiero bendecir, pero que se capaciten, porque yo les quiero dar buenos trabajos. Pero si no están capacitados, ¿cómo les voy a dar buenos trabajos?
Y ahí fue donde me di cuenta, realmente el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, porque Él nos conoce. Y si nosotros le entregamos nuestras cargas, nuestras aflicciones, ¿qué va a hacer el Señor? Darle una solución. Y sí se la da. Pero el problema es que mucha gente desconfía y no cree que el Señor lo puede hacer. Y dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí el Señor, dentro de toda la Biblia, da una descripción de Él, de su carácter de Él. Es un carácter manso y humilde de corazón. Entonces Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El llevar el yugo del Señor es tomar su cruz de Él, es sujetarse a Él, es caminar al paso de Él, es avanzar al ritmo de Él, es estar unido a Él. Los que somos de campo, los que venimos de rancho, sabemos que es un yugo. Un yugo es un pedazo de madera con la figura para ponerla sobre el cuello del buey, se sujeta con las coyundas, se sujeta para ponerle el arado, y los bueyes tienen que caminar casi como si fueran pasos redoblados, los dos al mismo tiempo, porque si un buey avanza más que el otro, se sale del surco y te echa a perder el trabajo, y allá anda el guiador, no, vayan parejitos, y ahí los va guiando. Entonces, cuando uno se une a Cristo, uno tiene que caminar como Cristo caminó. Y Cristo caminó diferente a como el mundo camina. Es increíble. Yo hablaba con los muchachos, los trabajadores, y les decía, las enseñanzas del Señor son diferentes a las del mundo. El Señor enseña y dice, si alguien te da en una mejilla, ponle la otra. ¿Y nosotros qué hacemos? Si alguien te da una mejilla, ya le sonaste uno a él y te suena otro. El mundo te dice, no, tú pega primero, el que pega primero gana. Y acá el Señor Jesús dice, no, si te dan una en una, ponle la otra. ¿Y cómo entender eso, hermanos? Solamente estar unidos con el Señor. Y cuando estás unido con el Señor, con el yugo del Señor, Él te empieza a instruir, te empieza a enseñar, te empieza a dar sus principios para que sepas caminar como Él camina. ¿Es fácil? No, no es fácil. Por eso es que uno siempre quiere vengarse uno. Cuando te hacen algo, te quieres vengar tú mismo. Y el Señor dice, no, la venganza es mía. Dice, no, yo soy el que pago, la venganza es mía. Y nosotros actuamos diferentemente. Pero aquí vemos este pasaje que el Señor dio, lo enseñó al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no confiaba en Jesús. El pueblo de Israel confiaba en los fariseos y en los escribas. Y estaban sujetos a las leyes de los fariseos y a las leyes de los escribas. Y eran unas leyes muy difíciles de cumplir. Y el pueblo se sentía atado, no tenía libertad. El pueblo de Israel estaba amargado, estaba atado, no había libertad. Hay muchas iglesias atadas ahorita en la actualidad. Hay muchas iglesias legalistas que te exigen un montón de cosas, te exigen cantidad de cosas que ni ellos hacen, y esa población está atada. Es una población sujeta a un espíritu religioso. Y no sienten la libertad del evangelio, al contrario, sienten el evangelio una carga. Y el evangelio no es una carga. El evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Poder de Dios. Es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Es libertad del Señor. Y cuando uno viene al Señor, uno tiene que ser libre de sus pecados y de sus cosas negativas. Y uno tiene que sentir la libertad del Señor. Pero cuando todo el tiempo te están dando y te están dando que tienes que así, y asá, echándote cargas, es un evangelio pesado. Y hay mucha gente que deja el evangelio porque es muy pesado. El evangelio no es pesado. El evangelio es libertad y el evangelio es poder de Dios. Y cuando uno viene al Señor y uno le entrega sus cargas, uno recibe liberación y uno es libre. Mire, tengo el caso de un amigo mío que él juzgaba todo y analizaba todo. Y una ocasión estaba la alabanza en la iglesia, una alabanza con un grupo de alabanza muy bonito. Y entró un hombre danzando desde allá. Venía danzando el hombre con libertad y se agarró danzando aquí enfrente, y él pensó y dijo, pero qué vergüenza, ¿cómo es posible que este hombre ahí haciendo eso y danzando? No puede ser. Y él empezó en su mente, sin decir nada, pensando en el servicio, y vino el Espíritu Santo y le habló y le dijo, ¿ves a ese hombre danzando enfrente? Yo lo liberé. Era un hombre atado y yo lo liberé, y ahora me danza libremente.
Dijo, tú estás más atado que él. El atado eres tú. Por eso lo estás criticando. Y entonces, a ver, hay mucha gente en la iglesia así. Entonces, ese hombre entró, danzó libre porque el Señor lo había hecho libre y él en su mente lo estaba criticando. Entonces, el Señor anhela que seamos libres. Para eso murió Él, para que nosotros seamos libres. Para que nosotros nos gocemos. Para que nosotros gocemos de la libertad del Señor que nos da. Libres de nuestros pecados. Libres de los vicios que nos dominaban. ¿De dónde venimos? De un mundo de pecado. Y el Señor en su gran misericordia nos liberó de eso. Le tenemos que dar gloria y honra. Amén. Mira, un drogadicto cuando Dios lo libera de la cocaína, del crack, o lo libera de cualquier otra sustancia nociva, le da gloria a Dios y es libre, se siente libre, porque el Señor lo libertó. Pero mientras está sujeto a las drogas, está encadenado a las drogas y necesita ayuda. Hay cantidad de matrimonios destruyéndose, hay cantidad de matrimonios emproblemados que anhelan disfrutar y gozar su matrimonio y necesitan una intervención divina. Necesitan que el Señor Jesús entre a sus vidas y los arregle y los ayude a solucionar sus problemas. Pero la condición es, vengan a mí. Si están cargados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Y cuando uno viene a Él y uno confía y cree en Él, Él hace la obra. Ahora dirás tú, ¿cómo la va a hacer? Pues quién sabe cómo le irá a hacer, pero la va a hacer. La cosa es que lo hace en el último segundo. Ya cuando uno siente que ya se perdió todo. Entonces, aquí la clave es venir ¿a quién? Venir a Él. Con corazón humilde, humillado, dispuesto. Y cuando eso sucede, sucede el milagro. Y sucede porque sucede. Entonces, aquí el Señor Jesús les habla a todos los fariseos y a todos los escribas, tratando de que cambiaran, y ellos nunca cambiaron. Fíjese que saqué un dato interesante aquí, que los escribas y los fariseos tenían escrito 365 prohibiciones. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y si no haces esto, la gracia de Dios va a venir sobre ti, la bendición va a venir sobre ti. Tenían 365 prohibiciones y 250 mandamientos extra de lo que marca la Biblia, inventados por ellos. Ni ellos mismos lo podían hacer. Y esa carga se le echaron al pueblo. Y viene Jesús y dice, no, vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar, porque mi yugo es suave y es ligera mi carga. Porque el Señor no da cargas mayores de las que no podamos resistir. Una ocasión íbamos a abrir otra iglesia nosotros allá en California, en un pueblito que se llama Moscoy. Y Moscoy quiere decir guarida de demonios. Ya se debe imaginar cómo está el pueblo. Un pueblito chiquito. Y oramos, le dijimos, Señor, ¿es su voluntad que abramos esa iglesia ahí? Y el Señor nos dio una palabra profética y nos dijo, yo no doy cargas mayores de las que puedan resistir. Prácticamente nos dijo, mejor no la abran. ¿Sí me entienden cómo? Dijo, yo no doy cargas mayores de las que puedan resistir. Entonces, cuando uno piense hacer algo, consulte a su Señor. Señor, ¿hago esto? Señor, ¿hago aquello? Y va a venir el Señor y te va a dar la respuesta. Hazlo o no lo hagas. Porque las cargas del Señor no son pesadas, son fáciles de llevar. La mujer que piensa casarse, pregúntale al Señor, Señor, ¿este es el apropiado para casarme? ¿Este es el que tú me enviaste? Y el Señor le va a decir sí o no. Pero si se avienta y se casa así, y después le pregunta, ya no es el tiempo, hay que preguntar antes. ¿Amén, amados? Amén. La que no tiene novio o novia, pregúntele antes al Señor, oye, ¿este es el que tú me vas a dar? ¿Esta es la que me vas a dar o cuál es? Y el Señor te va a decir, sí, esta es, o no, no es. Pero hay que preguntar antes. Amén, mis amados. Amén. Venid a mí. Y luego dice acá dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Hallaréis qué? Descanso. El alma necesita descanso. Y el descanso está en Jesús. ¿Dónde está el descanso? En Jesús. Hay gente que dice, me voy a tomar unas para desenfadarme y descansar, me siento muy atribulado. No, al rato te vas a sentir bien borracho y bien crudo, es lo que vas a sentir. Y el Señor dice, no, vengan a mí para que encuentren descanso para vuestras almas.
hay almas atribuladas, hay almas afligidas, hay almas preocupadas, hay almas que no saben qué hacer, hay almas que no encuentran su lugar y necesitan aprender a venir al Señor. Y cuando uno aprende a venir al Señor, uno encuentra el descanso, el confort que el Señor da. Y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es el yugo del Señor? Fácil. ¿Cómo es? Fácil. El yugo del Señor es fácil, no más que uno lo hace complicado. Y la carga del Señor es ligera, o sea, suave. Si no dijera, mi carga es muy pesada, no, dice aquí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, ponemos en Él todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, todas nuestras angustias, todo lo que nos aflige, la carga del Señor es fácil. Y Él nos ayuda a salir de ella. ¿Amén, amados? Amén. Muy bien. Vamos a ver un pasaje aquí. Vaya conmigo a Mateo 23 para ver cómo trabajaban los escribas y los fariseos sobre el pueblo. Mateo 23, allá adelantito. Y dice 23:1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los escribas y los fariseos decían, cargaban al pueblo, pero ellos no lo hacían, nomás los cargaban. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las atulaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que es mayor de vosotros sea ¿quién? Sí. Vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. En ese tiempo tenían la creencia de que no, para que me creas, juro por el templo, juro por el oro del templo, juro por esto, juro. No, uno no debe jurar por nada. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Simplemente sí o no, y ya. Y viene Jesús y dice, no. Si ustedes, pueblo de Israel, se siguen dejando gobernar por estos escribas y estos fariseos, guías de ciegos, al infierno van a parar. Confíen en mí. ¿Y confiaban en él? No. Muy poquitos confiaron en él. Unos cuantitos confiaron en el Señor Jesús.
Y estamos en la misma situación ahora. Ahora uno le dice, mire, confía en el Señor. No, hombre, que voy a andar confiando. Mire, entréguele sus cargas al Señor. No, déjele, hago la lucha yo. Deje, yo le calo a ver si resuelvo el problema. Y al final no lo resuelve. El que tiene la potestad para resolver los problemas es nuestro Señor Jesús. Amén. Él es nuestro hacedor. ¿Cómo no va a conocer nuestras necesidades? ¿Cómo no va a conocer de qué tenemos necesidad? Él conoce. Y cuando nosotros le creemos fielmente a Él, le clamamos a Él, Él responde. ¿Cómo no va a responder? Pero Él dice, vengan a mí. Y cuando uno viene a Él, Él responde. A ver, venga usted delante del Señor con un ayuno, a ver si no le responde el Señor. Le va a responder. Amén. Pero la mayoría de nosotros, humanamente, queremos resolver nuestros problemas por nosotros mismos. No es que yo puedo, no es que... Mire, una ocasión, vino un hermano cuando recién empezamos a ir a la iglesia nosotros como ovejas. Y yo en ese tiempo tenía mi buen trabajo y eso, y yo me sentía que yo las podía solo. Y vino el hermano y me dijo, mire hermano, el Señor me puso que le diera estos $30 para la gasolina. No, hombre, que me le enojo yo al hermano. Oiga, ¿y quién le dijo que me diera dinero usted a mí? Fíjate qué majadero yo. Dije, oiga, pero qué atrevimiento el suyo. ¿Cómo que usted me va a dar dinero a mí para echar gasolina? Y no recibí los $30 que él me daba voluntariamente. Mire, hermanos, fue una lección tan difícil para nosotros que saliendo de la iglesia, como a 1 o 2 millas de la iglesia, se nos desvieló la camioneta. Empezó a aventar un madera esa camioneta, peor que el tren, y nomás no funcionó, y ahí tuve que dejar la mentada camioneta. Y después me acordaba de los $30 que el hermano me dio, y yo aferrado a depender de mí, porque dije, vamos, que alguien me va a andar dando dinero a mí, y ¿me entiende? Y una de las cosas que el Señor nos enseña cuando venimos a Él es a depender de Él. ¿Y saben dónde? El área más difícil, en el área económica. Y en el área económica es donde Dios nos prueba, para que aprendamos que Él es nuestro proveedor, que Él es el que nos va a proveer, que Él es el que nos va a dar, que en una necesidad Él nos va a proveer. Amén. Y yo decía, no puede ser, hasta que poco a poco fui entendiendo y hasta que le pedí perdón al Señor. Aunque usted tenga mucho dinero, si alguien viene y le dice, mira hermano, el Señor me puso darle estos $20 o estos 30, muchas gracias hermano, recíbaselos, porque usted le está cortando la bendición al pobre hermano que le trae esa ofrenda. Usted recíbaselos. Y la cosa es que si no se lo recibe, usted está rechazando lo que Dios está haciendo en usted. Y no lo hacemos. Y somos testarudos. Y hasta después que nos pasa el problema, reaccionamos. Ay, ¿por qué? Pues ¿por qué? Porque no lo hicimos. Hay mucha gente que Dios le da una bendición y le dice, vaya por lo que le regalé. Van por allá a los 2 o 3 días, a las 2 o 3 semanas, la bendición ya no está. El día que alguien le diga, vaya por una bendición, en ese mismo rato vaya y levántela. Porque si no, el enemigo manda a otro que se la robe a usted. Porque no hemos aprendido a depender del Señor. Y cuando aprendemos a depender del Señor, sabemos que todo procede de su mano. La salud que tenemos, el trabajo que tenemos, los vehículos que tenemos, todo procede de la mano del Señor. Y Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y cuando nosotros somos agradecidos y entendemos eso, entendemos ese concepto, el Señor sigue añadiendo y sigue añadiendo y sigue añadiendo. Pero el enemigo busca la manera que nosotros no confiemos en Él ni vengamos a Él, que dependamos de nuestras fuerzas y que creamos que lo que somos y lo que tenemos es por nuestra inteligencia y por nuestra capacidad. Es por su misericordia. Amén. ¿Por qué es? Por su misericordia. Lo que somos y tenemos es por su misericordia. Amén. Miren, si el Señor ahorita da una orden que cualquier corazón se para. Porque los órganos obedecen al Señor. Pero como el Señor no les dice eso, ellos siguen trabajando a su ritmo. Y ahí están día y noche, las 24 horas, funcionando, aunque nosotros no los vemos, pero ahí están. Ahí está el corazón, ahí está el hígado, ahí están los riñones, ahí está todo funcionando a la perfección. Porque en ningún momento el Señor ha dicho, párate. Pero a la voz del Señor se paran. Y cuando eso sucede, ay, ahora sí. Ah, ¿verdad que ahora sí? No. Hay que obedecer al Señor siempre. Y reconocer que todo le pertenece a Él. Él dice, todo principado, toda potestad me ha sido dado. Arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra.
todo. Sí, amén. Y cuando nosotros entendemos eso, nos sometemos a Él y a su santa voluntad. Simple. Pero el problema es que humanamente todo el tiempo estamos renegando. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué no así? ¿Y por qué no asá? Hasta que llega un momento, yo creo que el Señor se enfada y dice, este latoso ya me cansó. En vez de que sea agradecido, le tengo vida, le tengo salud, le tengo todo. Y llega un momento que yo creo que el Señor le da permiso que ataquen como el enemigo atacó a Job, para que la gente entienda. Y ya cuando la gente está emproblemada de veras en serio, entonces sí, ay Señor, te he hecho caso. Mejor hagámosle caso ahorita que estamos bien, hermano. Vengamos a Él, reconozcamos en Él, creamos en Él, soltémosle nuestros problemas a Él, que Él va a responder. Porque Él responde. Y estos escribas y fariseos nomás tenían cargados al pueblo. Y luego dice el 24, el 23-24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injuria, injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes al sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre